Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Gutiérrez y soy profesor de la Escuela de Negocios y Dirección. Soy profesor de contabilidad financiera y hoy vamos a ver el tema de los impuestos de la empresa. ¿De acuerdo? Veremos nada. Va a ser una clase eminentemente práctica. Se os han entregado unos supuestos para que les echaseis un vistazo, intentaseis hacer alguna cosita, ¿vale? Y nada, daré dos pinceladas de teoría, pero va a ser 5 minutos nada más. Entonces, son ya las 8, la clase dura hasta las 9. Haré inicialmente los ejercicios y luego al final planteamos dudas o lo que me queráis comentar. Yo creo que nos va a dar tiempo, ¿vale? Bien, pues vamos con ¿Veis bien todos la pantalla? ¿Os sale bien todos la presentación? Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquitín el impuesto sobre beneficios, un par de ejemplos, el IVA y un par de ejemplos. El impuesto sobre sociedades es el impuesto que grava la renta o que grava el beneficio que obtienen las empresas, ¿de acuerdo? Es un impuesto a la actividad empresarial, equivaldría al IRPF o declaración de la renta de las personas. Esto me imagino que ya lo sabemos todos. Fiscalmente se encuentra regulado por el Real Decreto 4/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. El impuesto de sociedades no es que empezase en el año 2004, sino que empezó muchísimo más atrás. Y continuamente los impuestos, en función de medidas fiscales que sacan, lo que se hace es añadir nuevas deducciones, cambiar tipos impositivos, reformar un poquitín a lo mejor la estructura o consideraciones valorativas del impuesto. Entonces, cada ciertos años, por así decirlo, todas esas modificaciones que van sacando año a año, se hace una compilación grande y dicen, pues ahora sacamos el nuevo impuesto de sociedades, ¿vale? Porque desde el año 2004 hasta el día de hoy, pues han pasado que casi 10 años, ¿no? Y que es que no se ha modificado, claro que se han modificado cosas, pero la ley esencial y de referencia es esa. En el plan contable, vosotros sabéis que las normas de registro y valoración son de obligado cumplimiento y de obligada aplicación en la empresa, y concretamente la número 13 habla del impuesto de sociedades. ¿Cuál es nuestro mayor problema como contables en cuanto al impuesto de sociedades? ¿Contabilizarlo? No, porque si a mí me dicen que voy a pagar 50, contabilizo 50. La cuestión está en determinar cómo calculo yo esos 50 euros de gasto de impuesto de sociedades. Porque como vosotros bien sabéis, influyen, en primer lugar, dos aspectos importantes. El primero, muchas veces la cantidad que estás pagando no es el gasto por impuesto. ¿Por qué? Porque durante el año pudiste haber hecho el qué? Pagos parciales del impuesto, lo que se llaman pagos a cuenta. O a las empresas que tú has vendido te han retenido una parte del cobro al cual tenías derecho. Entonces, muchas veces el gasto no se corresponde con la deuda tributaria. Vamos a ver luego un esquema del impuesto de sociedades. Para quienes sepáis un poco de fiscalidad, me imagino que sabéis de lo que estoy hablando. Y para los demás creo que son conceptos sencillitos. Pero lo vamos a ver con un ejemplo y os va a quedar muy claro. Esto es a modo introductorio teórico muy rápido. Otra cuestión que se nos plantea está en decir, bueno, yo tengo una empresa y en esta empresa pues incurro en una serie de gastos. Lógicamente, yo cuando pague el impuesto de sociedades voy a pagar en función de mi beneficio. Cuanto más grande es mi beneficio, más grande es el impuesto. Pero claro, dentro de mis gastos, a mí me interesa como empresario que mis gastos sean grandes. ¿Que gane dinero? Por supuesto que sí. Pero puedo meter toda una serie de gastos que desde el punto de vista fiscal, Hacienda te dice, oiga, mire, lo siento mucho, usted ha tenido un gasto, pero fiscalmente no se lo considero como gasto. Vosotros imaginaos que soy una empresa, no sé, soy una panadería. Y en la panadería, pues no sé, se me ocurre, a ver, qué cosas se me puede ocurrir un poco así disparatada. No sé, a lo mejor he puesto un sofá para que se sienten los clientes mientras esperan la cola.
A ver, no es el negocio esencial de la panadería porque es un negocio de entra, compra y sal, ¿no? Entonces Hacienda a lo mejor determinados gastos que considere que no se encuentran directamente relacionados con la actividad, no te los admite fiscalmente. ¿Contablemente tienes un gasto? Por supuesto que tengo un gasto, porque he tenido que pagar por ese elemento. ¿Pero se encuentra relacionado con mi actividad? No. O Hacienda no encuentra una relación lógica, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos una empresa de transportes. Una empresa de transportes paga a sus empleados, paga las reparaciones del camión, paga la gasolina, pero los choferes cometen multas de tráfico. Van a velocidad excesiva o por otras circunstancias tienen multas de tráfico. Una multa de tráfico nunca va a ser un gasto deducible, ¿vale? Nunca va a ser un gasto deducible desde el punto de vista fiscal. ¿He tenido que pagar la multa? Claro que he tenido que pagar la multa. Pero a efectos fiscales Hacienda dice, no, mira, tus ingresos menos tus gastos de la actividad. Si tienes multas, no te lo admito como gasto deducible. Entonces por ahí surge ya un motivo de discrepancia entre la contabilidad y la fiscalidad, ¿vale? Esas diferencias en los criterios contables y fiscales relativo a partidas que nunca van a ser gasto fiscal, pero que sí lo son contable, es lo que vamos a llamar, que veis ahí abajo, diferencias permanentes. ¿De acuerdo? Y luego hay otros gastos, por ejemplo, gastos por amortización. Os sonará el concepto de amortización acelerada, que consiste en que la empresa amortiza un elemento fiscalmente mucho más rápido que el gasto que está reconociendo por amortización del elemento. ¿Esto qué es lo que hace? Que el saldo de pérdidas y ganancias, que es con el cual yo calculo la base imponible del impuesto, no coincidan. Entonces, ¿qué pasa? Los criterios contables difieren de las normas fiscales. ¿Voy a pagar el mismo impuesto a largo plazo o en ese periodo de tiempo de 5 años? Voy a pagar el mismo periodo de tiempo, pero me estoy beneficiando de una ventaja fiscal que a lo mejor es pagar menos impuestos en los años actuales. ¿Por qué? Porque soy una empresa nueva y como soy una empresa nueva tengo poca liquidez y como tengo poca liquidez tengo que intentar hacer los menos pagos posibles. Una manera de hacer los menos pagos posibles es una amortización acelerada. Y luego, cuando pase un tiempo, voy a tener que pagar más impuestos a Hacienda. En el conjunto de esos 5 años, 10 años o 8 años al cual se refiera la ventaja fiscal, yo voy a acabar siempre pagando la misma cantidad de impuesto. De lo que me beneficio es de una ventaja fiscal, una ventaja temporal de pagar menos a Hacienda, ¿vale? Entonces, esas son las que denominamos diferencias temporarias, que las tenemos, diferencias temporarias imponibles, ¿vale? Que son las que van a hacernos pagar en el futuro más gasto por impuesto de sociedades, y diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que van a generar para nosotros un activo fiscal frente a la hacienda pública, es decir, que tenemos un derecho de cobro, entre comillas, frente a la hacienda pública, lo que se llama un crédito fiscal, y va a ser una cantidad menos a pagar en el futuro. Bueno, esto es para nosotros el punto importante que vamos a tratar hoy con el impuesto de sociedades. Lógicamente es un tributo que recoge, es un tributo muy flexible, que desde un punto de vista fiscal la casuística es mucho mayor. Pero nosotros, de cara a contabilidad, la mayor problemática que nos vamos a encontrar siempre va a ser esta. Quiero decir, no nos vamos a meter a que si un gasto, por ejemplo, no sé, una bonificación, una deducción por reinversión, cuestiones de estas que desde el punto de vista contable no tienen, no es que no tengan complejidad, sino que es muy raro encontrarlas, ¿de acuerdo? Y a nosotros nos van a dar el impuesto hecho. Pero nosotros, como contables, sí que vamos a afectar el impuesto de sociedades en estas cuestiones. Bien, entonces el impuesto de sociedades, como os decía, siempre se basa en el resultado obtenido por la empresa.
a ese resultado obtenido por la empresa le tenemos que restar las diferencias permanentes. ¿Por qué digo restar? También podríamos sumárselas, pero es mucho más raro encontrar un caso. Porque vosotros imaginaos, una multa de tráfico. Nos llega una multa de tráfico, que repito, no es un gasto fiscal. La multa de tráfico está restando de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, está haciendo nuestra cuenta de pérdidas y ganancias el que más pequeñita. Por tanto, al ser más pequeña, pagaré menos Hacienda. Pero como no es gasto fiscal, la base fiscal es mucho mayor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es anular el efecto restando ese gasto, ¿vale? Es decir, por así decirlo, sumándole el gasto. Por otro lado, tendremos en cuenta las diferencias temporarias, que vamos a verlas luego, y tendremos en cuenta también las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Es decir, que tendremos en cuenta las pérdidas que hayamos tenido en años anteriores y que no hayamos compensado. Una empresa que en el año 1 pierde 6.000 euros y en el año 2 gana 8.000 euros, esos 6.000 euros del pasado puede compensarlos con beneficios futuros. Creo que es hasta 5 años o 6 años, no sé exactamente muy bien cómo está ahora la ley fiscal, porque también tiene que cumplirse otros requisitos por ahí. Pero eso, los fiscalistas son los que mejor os pueden siempre asesorar, ¿vale? O un contable que, lógicamente, lleve la gestión de la empresa. Por lo general, las empresas de tamaño mediano suelen tener una asesoría o un experto fiscal y vosotros, como contables, estaréis en contacto con él para saber qué cuestiones afectan de fiscalidad a la contabilidad y él os va a preguntar a vosotros qué cosas de contabilidad le afectan a él de fiscalidad. Las empresas muy grandes estarán totalmente separadas, las empresas pequeñitas pues se las llevará un asesor. Bien, de todo ello obtenemos la base imponible, que es la base fiscal, sobre la cual le aplicamos el tipo de gravamen, es decir, el tipo impositivo, que por lo general pues anda entre un 30-35%. Luego, depende del tipo de empresa, pues bueno, puede haber otros tipos de gravámenes. De ahí obtenemos la cuota íntegra. Es decir, la cuota íntegra, si la cuenta de pérdidas y ganancias coincidiese con la base imponible, es decir, que no tuviéramos diferencias ni permanentes ni temporarias, ni bases imponibles en los anteriores, sería el gasto que tiene la empresa por impuesto de sociedades. Pero claro, nos vamos a beneficiar de una serie de bonificaciones y deducciones, por ejemplo, por reinversión, por contratación de determinado personal, etcétera. Luego nos saldría la cuota líquida, que sería la cuota ya a pagar. Esa es la cuota que tendríamos que pagar. Luego, como os dije antes al principio, le restaríamos las retenciones que nos hacen nuestros clientes en caso de que estén obligados a retenernos y los pagos fraccionados a cuenta del impuesto. Los pagos fraccionados, pues por lo general, creo que a finales de año se suele hacer un pago a cuenta del impuesto que vas a pagar el año que viene. Porque el impuesto de sociedades siempre se devenga. Es decir, devengar significa el periodo que abarca. Abarca de 1 de enero a 31 del 12. Si la empresa se constituyó a medio año, o sea, a mitad de año, pues iría de mitad de año hasta 31 del 12. Y siempre periodos máximos de un año. Repetimos, estamos con las retenciones, con los pagos fraccionados, bien. Y la cuota diferencial sería la deuda tributaria que tendríamos que pagar, ¿vale? Y a 30 de junio del año siguiente es cuando se tendría que hacer, por así decirlo, la declaración del impuesto de sociedades. ¿Qué pasa con las diferencias temporales si cambia el tipo de gravamen a lo largo de los varios años? Se haría un ajuste, siempre ajustes fiscales. Se hacen ajustes fiscales. Es complicado, pero se hacen ajustes fiscales. Bien. Empezamos con el primero de los ejercicios. Si lo tenéis delante, yo lo voy a leer muy rápido, para no perder tiempo con ello, ¿de acuerdo? Bien, para el año 2009, la empresa Risa ha obtenido un resultado contable antes de impuestos, antes de beneficios,
de beneficios de 240.000. Y procede al cálculo y contabilización del impuesto sobre beneficios sabiendo los siguientes datos. Retenciones efectuadas 1.000 euros, pagos fraccionados 14.350, deducciones 3.820. Por no presentar la declaración del IVA, en su momento, Hacienda nos pone una multa de 850 euros. Multas de tráfico de los choferes de la empresa pagadas en el año, 2.900. Un cliente que nos debía 45.000 euros y que no abonó su deuda a vencimiento en septiembre de 2009 ha sido declarado judicialmente en concurso de acreedores al mes siguiente. Y la empresa está sometida a un tipo impositivo del 35%. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Tenéis ahí el esquema del cálculo del pago y también del gasto que vamos a tener por impuesto de sociedades. Como veis, partimos del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Y tenemos una diferencia permanente de 48.750 euros. ¿En concepto de qué? Un segundito, chicos, que estoy abriendo un archivo de consulta. Vale. Vale. Un momentito, por favor. Vale, pues esas diferencias permanentes proceden, por un lado, el cliente que nos debía 45.000 euros y que no abonó la deuda a la empresa en su vencimiento, lo tendremos que tener en cuenta como una diferencia permanente, ¿de acuerdo? Porque si cogéis la ley del impuesto de sociedades, nos podemos deducir aquellos créditos que hayan sido declarados insolventes, ¿vale? También tenemos que por no presentar la declaración del IVA, o mejor dicho, ese crédito que nosotros en su momento dimos como una provisión, es decir, nosotros en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, como tenemos un cliente que no nos ha pagado, habremos dotado una provisión. Al dotar una provisión, nuestra cuenta de pérdidas y ganancias disminuye de valor. Como disminuye de valor, lo que tenemos es una cuenta de pérdidas y ganancias menor que la base fiscal. Y tendremos que ver si se cumplen las condiciones para que esa provisión que hemos dotado es fiscalmente deducible o no es fiscalmente deducible. Para que sea fiscalmente deducible, tiene que cumplirse toda una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Como es que no se haya pagado a vencimiento, que haya sido declarado judicialmente en concurso de acreedores y haya pasado, me parece que es el plazo de 6 meses, ¿vale? En nuestro caso no ha pasado el plazo mínimo y por tanto, aunque nosotros lo tenemos contabilizado como gasto contable, no podemos considerarlo como gasto contable, sino que tenemos que sumárselo a la cuenta de pérdidas y ganancias para incrementar su valor, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, tenemos las multas. Teníamos las multas, tanto del IVA como del impuesto del IVA que no habíamos presentado, que nosotros, repito, lo tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias disminuyendo el importe de esta, pero no tiene que estar disminuyendo porque esos gastos contables no son gastos fiscales. Por tanto, ese gasto, si no lo hubiésemos tenido, nuestra cuenta de pérdidas y ganancias sería mayor. Por tanto, fiscalmente, al no considerarlo, tenemos que aumentar nuestra base imponible. Si sumáis esos importes, serían 48.750 de diferencias permanentes este año, que aumenta nuestra base imponible justo en esa cuantía. Le aplicamos el tipo de gravamen, nos sale la cuota íntegra, a esa cuota íntegra le aplicamos las deducciones, esto ya es completar datos, ¿vale? Esto es muy sencillito, 3.820, nos sale la cuota líquida,
que en principio sería lo que la empresa tiene que pagar, cuál sería realmente su gasto por impuesto de sociedades, pero ese gasto no va a coincidir con la deuda tributaria que tenemos en este momento. ¿Por qué no coincide con la deuda tributaria? Porque ya el enunciado nos dice que a cuenta hemos pagado en algún momento del ejercicio anterior 14.350 euros y que nuestros clientes nos han hecho retenciones a nuestra cuenta, es decir, que han pagado a Hacienda por nosotros, por un dinero que nos tendrían que haber dado nosotros, pero que se han quedado ellos porque están obligados a retener, por importe de 1.000 euros. Finalmente, nos sale que la deuda tributaria serían 81.892,50. Es decir, mi gasto por impuesto de sociedades son 97. Pero como ya pagué una parte, me queda por pagar ¿cuánto? 81. ¿Entendemos esto? Concretamente, el artículo 12.2 de la Ley del Impuesto establece la deducibilidad de las provisiones por insolvencias. Era lo que os estaba intentando consultar antes. Voy a ponerlo aquí, por si hay alguna persona que sea curiosa y lo quiera consultar. ¿Vale? Siempre la contabilidad y fiscalidad tienen que ir de la mano. Vale. El asiento, pues vamos a ver cómo se contabiliza el asiento. Nosotros, el impuesto de sociedades decíamos que se devenga anualmente. Estamos haciendo el cálculo del impuesto de sociedades del año 2009, que lo vamos a pagar en junio del año 2010. Entonces el 30 del 6 suele ser el 30 o el 29 de ese mes la fecha máxima para presentarlo. Reconocemos, como bien os he dicho, 97.000 de gastos. Elimino la cuenta 473, 15.350 euros, que es la suma de la retención más el impuesto pagado a cuenta, que para mí era un activo, y surge una deuda con Hacienda por los 81.000 euros. Primitivo, yo la pregunta que me hacéis, yo lo que haría sería considerarlo, yo lo consideraría en el año, porque la ley contable te obliga a considerar que se reflejen a cierre de año todas las circunstancias que afecten al patrimonio de la empresa. Por tanto, un criterio fiscal no puede hacer que la situación al 31 del 12 no refleje el riesgo que tiene la empresa de impago. Y la provisión no será una diferencia temporal. No podemos hacer más adelante. Lo que comenta Fernando, bueno, es interesante, pero más bien para este año, yo prefiero considerarlo como una diferencia permanente en este año. Una diferencia temporaria, por lo general, afecta a varios años. Pero si realmente no lo voy a acordar, porque físicamente no es deducible. No sabe, la ley de impuestos sociales te obliga a que al menos hayan pasado 6 meses. Te obliga, es lo que dice la ley. Entonces, a lo mejor finalmente sí lo puedes cobrar. Sí que dice también la ley que, por ejemplo, aquellos préstamos que estén afianzados con una garantía real, aunque tengas dificultades para el cobro, no te los vas a poder deducir. Hay una serie de condiciones y requisitos que, si leéis la ley, es interesante desde un punto de vista contable. Venga, avanzamos. Yo he puesto el 30 de junio porque, bueno, por lo general, las empresas, una cosa es la presentación y otra cosa es el cálculo. Las empresas, antes del 30 de junio, dentro de los 6 primeros meses del año, las empresas están obligadas a convocar la Junta General de Accionistas. Y en la Junta General de Accionistas hay que presentar las cuentas cerradas del año pasado. Y las cuentas cerradas del año pasado tienen que incluir el gasto por impuesto de sociedades del año pasado. Otra cosa es que tú sigas haciendo determinados ajustes o cuestiones de hechos posteriores al cierre que no tengas en cuenta en estas cuentas que estás cerrando y quieras
seguir haciendo algún tipo de apunte, pero siempre dentro de los 6 primeros meses es obligatorio cerrar la contabilidad. Por eso, pues bueno, se presenta el 25 de julio, pues ahí hay un tiempo extra, por así decirlo. Pero por ley, según el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todas las empresas, bueno, sociedades anónimas, sociedades comanditarias y demás, todas dentro de los 6 primeros meses han de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, ¿vale? Y en esa junta se decide sobre el beneficio, se aprueba la gestión, entonces tienes que tener impuesto de sociedades sí o sí. A ver. ¿Qué asiento no entiendes, Yolanda? Vale. Yo lo que tengo que hacer es, para calcular mi beneficio, final después de impuestos y poder cerrar mi contabilidad, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es llevar la cuenta de gastos contra resultados del ejercicio. Vale, chicos, tenemos que seguir avanzando porque nos van a quedar temas en el tintero, ¿vale? Luego al final, si queréis, volvemos un poquito sobre ello. Y luego, cuando finalmente pago, pues bueno, estos asientos ya para nosotros son sencillos, ¿no? Elimino la deuda y sale dinero por bancos. Vamos a ver ahora una cosita un poquito más avanzada y que antes os comenté un poquito por anticipado. Vamos a ver. Nos dice que la empresa Cofer adquiere un equipo de mobiliario en enero por importe de 4.000 euros que prevé amortizar en el plazo de 5 años. Según las tablas fiscales, el porcentaje máximo que admite Hacienda para este elemento es del 12,5%. Y se tiene una serie de información sobre la situación fiscal de la empresa. Vale. Aquí de lo que se trata es que tenemos un elemento que contablemente dura 5 años y que en fiscalidad como máximo es el 12,5%. El 12,5% equivale a 8 años. Si le dais la vuelta al porcentaje, si dividís 100 entre 12,5, os sale que Hacienda como máximo os admite amortizar en 8 años. Vale. Entonces, veis ahí las tablas de amortización contable y fiscal. Es decir, contablemente yo en 5 años me he cargado el elemento y fiscalmente puedo seguir deduciéndomelo 3 años más, pero claro, cada año amortizaría fiscalmente, es decir, el gasto que me admiten fiscalmente es menor. A día de hoy, o para quienes hayáis conocido el Plan General Contable del año 90, ha cambiado un poquito la manera de calcular las diferencias temporarias. Vamos a ver. En este caso, veis que hay 800 menos 900, son 300 euros de más que tengo contablemente, que 300 euros al 30% son 90 euros. ¿De acuerdo? Pero, según el criterio del Plan General actual, la diferencia no la vamos a hacer por gasto contable o gasto fiscal, sino que la vamos a hacer por valor contable del elemento y base fiscal del elemento. Es decir, este elemento que hemos comprado a comienzos del año 9 y que vamos a amortizar en 800, tendría contablemente un valor neto contable de 3.200, es decir, 4.000 menos 800, 3.200. Fiscalmente, ¿qué valor tiene? ¿O cuál es la base fiscal del elemento? 4.000 menos 500, 3.500. Surge, es decir, a efectos fiscales, el elemento vale más que contablemente. Si algo vale más fiscalmente que contablemente, significa que voy a pagar más. Voy a pagar más a día de hoy.
300 euros de diferencia de valoración. A esa diferencia de valoración le aplico el tipo impositivo, que es el 30%, y me sale 90. ¿Vale? El mismo caso que, según la tabla anterior, 800 menos 300, gasto por un lado fiscal, gasto por otro lado contable, le aplicamos el 30% a la diferencia y lo tenemos. Repito, tal como están las cosas a día de hoy, esta tabla que veis ahora no se aplicaría, aunque es mi punto de vista y me vais a perdonar la modestia, es mucho más evidente, es mucho más sencilla, y esta otra tabla es la que tendríamos que aplicar. O sea que yo es la que os voy a explicar, pero bueno, yo repito, creo que la otra era mucho más sencillito antes calcular las diferencias y hacer seguimiento de ellas. ¿Qué ocurre? Que yo contabilizo mi amortización según mis criterios contables. Vosotros tened en cuenta, las empresas, aunque tienen que pagar Hacienda, su política contable tiene que reflejar lo que viene establecido en el Plan General de Contabilidad. Es decir, viene recogido que reflejes la imagen fiel del patrimonio. No hagas una contabilidad fiscal. Luego, si de cara a elaborar los impuestos tienes que hacer ajustes, hazlos. Pero lo que manda es la realidad económica. ¿La fiscalía forma parte de la realidad económica? Sí, pero quienes mandan son los criterios contables porque estás elaborando tu contabilidad. Cuando hagas tu impuesto de sociedades, seguiremos criterios fiscales. Eso siempre en mente, ¿eh? Es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a comparar la sociedad en el caso de que lleve a cabo una amortización contable igual que la fiscal, es decir, que en vez de regirme por mis criterios contables, me rijo por lo que dice la fiscalidad, cosa que no está mal, repito, quiero decir, no es ilegal, no es una mala práctica, pero a lo mejor yo, por considerar que este mobiliario se deprecia más en 5 años y que 8 años no refleja su vida útil, lo tendré que hacer en 5, porque es lo que yo considero y es lo que a lo mejor el fabricante dice que dura un camión, y Hacienda pues tiene categorías generales de elementos, ¿vale? Entonces, veis ahí que tenemos los mismos datos, pero únicamente cambia la amortización, ¿vale? Vamos a ir primero en la tabla de la derecha, la tabla, vamos a decir, del impuesto. Si coincide la contabilidad con la fiscalidad. Beneficio antes de impuestos, 7.500, no hay diferencias temporarias ni permanentes, le aplicamos el tipo de gravamen, nos sale la cuota que tendríamos que pagar, unas deducciones, la cuota líquida, que sería ya nuestro gasto de verdad, las retenciones a cuenta y finalmente la deuda tributaria serían 1.680. Genial, vale. ¿Qué pasa? Llega ahora el contable y dice, oye, mira, no, yo voy a contabilizar la amortización en base a 5 años, porque es el criterio que dice el fabricante, y este camión dura 5 años, y no dura los 8 años que dice Hacienda. Vale, pues nada. Nosotros partimos de nuestro beneficio antes de impuestos de 7.500, al igual que antes, pero como estamos amortizando 800, vamos a ver aquí nuestras tablas, el valor contable de elementos son 3.200. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, Hacienda te admite como máximo gasto 500, lo cual te hace que la base fiscal del elemento, la base imponible del elemento o la base de valoración del elemento desde el punto de vista fiscal sea mayor que desde el punto de vista contable, ¿vale? Justo en 300 euros, que lo ponemos ahí. Repito, esos 300 euros yo prefiero interpretarlos como diferencia entre gasto contable y gasto fiscal. Hay que hablar de bases de valoración, pero creo que es más evidente o más sencillito de la otra manera. Pero bueno. Entonces nos da una base imponible de 7.800, de nuevo aplicamos el mismo tipo de gravamen, nos sale ya una cuota íntegra, distinta como veis, le aplicamos la deducción de la cuota, le quitamos las retenciones a cuenta y nos sale 1.770.
1.770 menos 1.680 son justo los 90 euros que decíamos que se generan anteriormente. ¿Qué son esos 90 euros? Pues si vamos aquí, a la tabla, esos 90 euros es, a día de hoy, un importe de más que yo reconozco como deuda tributaria y que voy a pagar por ella. Pero que en el futuro, como veis, cuando se me acaba la amortización contable, en el año 2014 ya no amortizo nada, ¿vale? Fiscalmente puedo seguir amortizándome. ¿Y ahora qué pasa? La diferencia entre la base fiscal y la base contable es negativa. ¿Qué ocurre? Que el impuesto que pagué de más durante 5 años, ahora entre comillas, lo voy a pagar de menos. En el conjunto de los 8 años, el gasto por impuesto de sociedades será el mismo. Ceteris paribus el resto de variables. ¿Vale? Entonces, si veis, en activo diferido, 90 más 90 más 90 menos 150 menos 150, sale a 0. ¿Vale? Entonces, es importante entender bien este punto, ¿eh? Es muy importante. Bien. Entonces, vamos a avanzar. Este es el gasto, esta es la tabla comparativa. ¿Qué es lo que hacemos? 2.180, que era el gasto por impuestos de sociedades que teníamos, grande, ¿vale? Lo reconocemos. Al otro lado, bueno, eliminamos la retención y reconocemos la deuda de 1.770 con Hacienda. A medida, perdón, aquí reconocemos el activo, ¿vale? Reconocemos un activo frente a Hacienda que vamos a llamar activos diferencias temporarias deducibles y lo llevamos contra una cuenta de gastos impuesto diferido. Aunque las cuentas de gastos nosotros sabemos por contabilidad básica que nacen por el debe, determinadas cuentas tienen una naturaleza un poquito especial, ¿vale? Entonces la pondremos aquí en el haber. Y esto sería el año primero, el año segundo, el año tercero, mientras sigamos teniendo la diferencia de 90. ¿Vale? Bien, de nuevo os vuelvo a poner el cuadro para que veáis, lo haríamos en año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Luego, cuando empieza a revertir el activo que teníamos frente a Hacienda, nosotros vamos a pagar menos a Hacienda. Reconoceremos el gasto por impuesto diferido y eliminaremos, activos por diferencias temporarias deducibles. Aquí, bueno, no os lo tengo puesto, pero si hiciéramos la tabla escalar del impuesto de sociedades, me saldría menos impuesto a pagar, ¿vale? Hasta que se compensasen las diferencias de las valoraciones. Y al final debe salir 0, exactamente. Tú lo que estás haciendo, en este caso, es pagando de más. ¿Cuál es el típico ejemplo? Es el que os comenté antes. Yo, con otra persona, venga, montamos una empresa. Empiezo a pedir subvenciones, me dan dinero, todo lo que queráis. Pero ¿qué pasa? Tengo muchos gastos. Hacienda dice, bueno, te voy a permitir que todo lo que has invertido en inmovilizado, en vez de amortizarlo en 10 años, te dejo amortizarlo en 2. Entonces, ¿qué hago? Fiscalmente estoy metiendo mucho gasto fiscal. Y al meter mucho gasto fiscal, el impuesto de sociedades cae. Y al caer el impuesto de sociedades, pago menos. Y al pagar menos, sale menos dinero de tesorería. Y al salir menos dinero de tesorería, pues me va a permitir que haya una caja de dinero, pues bueno, un poquito mayor, se supone. ¿Qué es lo que pasa? A partir del segundo, tercer, cuarto año, no puedo deducirme nada fiscalmente porque ya me lo he deducido todo en el primero, segundo o tercer año. Contablemente sigo dando gasto contable,
pero ya no es gasto fiscal. Entonces, pagaré un impuesto de sociedades extra, no es un impuesto de sociedades extra, pero compenso el ahorro fiscal que he tenido anteriormente de más. Vale. Vamos a pasar, chicos y chicas, a el IVA. El IVA. El IVA, a diferencia del impuesto de sociedades, es un impuesto que grava el uso de la renta, ¿vale? El IVA recae sobre nosotros, sobre los particulares. Las empresas son neutras frente al IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es impuesto sobre el valor añadido. Aunque las empresas tienen que pagar y cobrar IVA, ellas no son las destinatarias del impuesto. Fue aprobado por ley del 92, el impuesto sobre el valor añadido, bueno, modificaciones todas las que queráis también. Está regulado por la norma de registro y valoración número 12 del Plan General Contable, que la verdad que pone muy poquita cosa. Los tipos actuales, 21, 10 y 4. Hay un régimen general, que es la aplicación de estos tipos, y luego para determinadas transacciones, para objetos de arte, compraventa de oro, metales preciosos y cosas de esas, hay regímenes especiales. Pero bueno, yo no soy fiscalista, sé lo que necesito de contabilidad y un poquito más, ¿de acuerdo? Los fiscalistas aquí, pues seguro que les gustará este tema, pero desde el punto de vista contable no tiene más, ¿cómo decirlo? No tiene más chicha, con perdón, de lo que vamos a ver. El régimen general, lo hemos dicho, la regla de la prorrata, esto sí que es una cuestión importante, porque vosotros imaginaos una empresa que desarrolla actividades de las cuales se encuentran sujetas a IVA y no exentas, y actividades que se encuentran sujetas y exentas de IVA. Entonces habrá que distinguir cuando yo estoy comprando un elemento, si es de una actividad o es de otra actividad. Perdón. Porque como bien sabéis, cuando las empresas pagan, soportan un IVA, y cuando las empresas cobran, repercuten un IVA. Por diferencia entre lo que una empresa cobra de IVA y lo que la empresa pagó de IVA a otra empresa, será el importe que tienen que ingresar en la agencia tributaria. El devengo del IVA, dependiendo del tamaño de la empresa, si es gran empresa será mensual, si es empresa mediana o pyme o de será trimestral. Es decir, si es trimestral, enero, febrero, marzo, tienes que hacer una declaración de IVA que por lo general será, pues no sé, hacia el día 15 del mes siguiente, una cosita así más o menos. Luego, abril, mayo, junio, segundo trimestre, lo presentarás a mediados de julio y así todo el año. Y luego a final de año hay que elaborar el modelo 303, que es recapitulativo de todo el año. Si eres una gran empresa, entonces el IVA tienes que presentarlo mensualmente. Antes se hacía en papel, ahora va todo en formato electrónico. Y es obligatorio ya. Hubo un tiempo que era potestativo, pero ahora todas las empresas tienen que presentarlo en formato digital. Vale. Vamos a ir con el primero de los ejemplos. La empresa Carisa, dedicada a la distribución comercial, ha realizado las siguientes operaciones durante el año 2010, sujetas a un tipo de IVA del 21%. Bueno, tenéis ahí las ventas y las compras de los diferentes trimestres, y además ha adquirido un camión al contado para el reparto que nos ha costado 50.000 euros, con fecha 20 de abril. Realizar las operaciones en cuanto a IVA, oportunas en cuanto a IVA se refiere. Bueno, es un asiento de compras. A la altura del curso y a las personas a las que me dirijo, explicar esto es muy sencillo, ¿no? Tenemos un gasto, 40.000 euros. A esos 40.000 euros le aplico el ¿qué? El 21%, y son
8.400 de IVA. El IVA, para la empresa decimos, no es un gasto, porque la empresa se lo va a deducir de Hacienda. ¿Qué significa que se lo va a deducir de Hacienda? Que Hacienda se lo va a pagar, que Hacienda se lo va a devolver. Sin embargo, ¿tengo que pagárselo al proveedor? Por supuesto que se lo tienes que pagar al proveedor. Con el proveedor reconozco una deuda, ¿por quién? Por el total, por el gasto de la compra más el importe del IVA. Vale, sencillo. También, cuando se lleva a cabo una venta, reconozco mi ingreso por ventas, que son 100.000, y reconozco el IVA de esa venta, que son 21.000 euros. Pero esos 21.000 euros que, por ejemplo, le están pagando los clientes, que por ejemplo, imaginaos que somos todos nosotros, personas físicas, particulares, ese IVA recae sobre nosotros, porque se lo pagamos a la empresa. Y ese IVA que la empresa está cobrando, lo tiene que ingresar en Hacienda. ¿Vale? Por tanto, el derecho de cobro, 121.000 euros que tienen frente a los clientes particulares. Bueno, esto es sencillo. ¿Qué pasa? A 31 del 3, cuando se cierra el trimestre, tenemos que liquidar el IVA. Entonces, para liquidar el IVA, tendremos que tener en cuenta el IVA soportado que había nacido en el debe, lo ponemos ¿dónde? En el haber, para eliminarlo o para saldarlo. El IVA que la empresa repercutió a los clientes y que la empresa está obligada a pagar a Hacienda, lo ponemos en el debe. Por diferencia, en este caso, nos sale que la empresa tiene que pagar 12.600 euros a Hacienda por deuda fiscal por motivo de IVA. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Es liquidar las cuentas de IVA. Nada más. Vale. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Bueno, aquí tenéis el pago. Liquidamos la deuda y pagamos por bancos. Bien. En el segundo trimestre volvemos a comprar. No voy a volver a explicar el asiento de compras porque sería como un loro, ¿no? Sería la misma explicación que en la anterior y son asientos muy sencillitos. Pero en este caso, id quedándoos con las cantidades, por favor. 12.600 de soportado. Repercutimos 16.000. Vale. Y a continuación, compramos el camión. Claro, el camión vamos a considerar que está sometido también a un 21%. Entonces, claro, tenemos de soportado 10.500 de este asiento. Tenemos 12.600 del asiento de la compra. Y tenemos un repercutido de 16.800. ¿Qué ocurre en este caso? Que la empresa ha soportado más IVA del que ha repercutido. Entonces, en nuestro asiento de IVA, lo que vamos a hacer es eliminar el soportado, saldarlo como antes, eliminar el repercutido como antes, pero en este caso vamos a generar un derecho de cobro frente a Hacienda. Hacienda está obligada a pagarnos 6.300 euros. Qué bien, ¿no? No, estos 6.300 lo habremos pagado nosotros también al proveedor de la maquinaria. Era un dinero nuestro. No os penséis que Hacienda te va a regalar el dinero, ni mucho menos, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos a 30 de junio, o mejor dicho, estamos durante el año, Hacienda no te va a hacer un ingreso de 6.300 euros. Hacienda va a decir, vale, tienes 6.300 euros, pero para próximas liquidaciones, si te sale a pagar, compénsamelo de ahí. Es decir, cuando a nosotros nos sale un IVA a pagar, lo pagamos. Cuando nos sale un IVA a que nos devuelvan, Hacienda no nos paga.
queda como un crédito frente a la hacienda pública a cuenta de futuros IVAs. ¿Vale? Bien. Entonces, en el tercer trimestre, de nuevo, hay una compra. Vamos a apuntar cuánto IVA soportamos, 25.200. Hay una venta que repercutimos un IVA de 50.400. Y aquí es donde vamos a aplicar ese crédito fiscal. Por un lado, eliminamos el IVA repercutido, o saldamos el IVA repercutido, hablando mejor. 50.400. Saldamos el IVA soportado, 25.200. Y nos quedaría más o menos otros 25.000 euros por pagar a Hacienda. Pero como teníamos un derecho de cobro frente a Hacienda de 6.300, mi deuda con Hacienda no va a ser de 25.000 lo que sea, va a ser de 18.900. ¿Vale? Es una práctica fiscal que los contables tienen que conocer. Pagamos por bancos. Empieza el cuarto trimestre, o durante el cuarto trimestre, en este caso 31.500 de soportado, vendemos y repercutimos 27.300, y en este caso, ¿qué pasa? Pasa que de nuevo, Hacienda, tengo derecho a que me pague ¿cuánto? 4.200. Pero, como estamos a final de año, os he dicho antes que elaborando el modelo 303, tú solicitas a Hacienda que te devuelva que te devuelva el saldo del conjunto de la liquidación del año anterior. En este caso, coincide cierre del cuarto trimestre y cierre del año. Si en el conjunto del cierre del año tienes derecho a cobrar, Hacienda te pagará. ¿Vale? Pero durante el año, como crédito fiscal. Era lo que quería que vieseis con este modelo. Sí, el 390, sí, perdonad, que me estoy liando yo con los modelos. El 390 es el recapitulativo, sí, correcto, perdonad, perdonad. Y es que como vas a internet, tienes el link y entras en el modelo directamente, perdonadme, yo creo que sí, va a ser el 390, sí, perdonad, eso es. Eso es, el 303 es el que elaboras, eso es, así es, eso es. Vale. Continuamos. Vamos a ver otra cosita que sí que es importante en el IVA. Sí, Mari Carmen, es informativo, pero informativo, por así decirlo, tiene que cuadrarte con el conjunto de todos los 300 de todos los que hayas hecho, porque como haya discrepancia, vamos, vienen a por ti, pero pasado mañana, o sea, ni se lo piensan. Bien, entonces ahora tenemos el caso de esta empresa que nos dice: la empresa Jugosa desarrolla dos actividades mercantiles diferenciadas, una sujeta a IVA del 21% y otra sujeta pero exenta. ¿Vale? Pueden ser, por ejemplo, actividades médicas, actividades de formación, determinadas actividades, no sé si de representación de personas. Bueno, hay toda una lista de cuestiones a considerar ahí. Yo repito, no soy fiscalista, sé dos o tres cosas de las enjundias estas, y para nosotros, para contabilidad, sabiendo esto muy bien y estando asesorados por un fiscalista que le preguntemos cosas sobre, quiero decir, porque nosotros lo nuestro es elaborar muy bien la contabilidad, tener en cuenta lógicamente los criterios fiscales, pero el actualizar y el estar al día le corresponde a quien lleve la parte fiscal. Y repito, contable y fiscal siempre unidos. Bien, durante el año 2010 las facturaciones para cada una de estas actividades han sido 2,5 millones y 500.000. Las operaciones efectuadas durante el año 2011 han sido las siguientes.
adquirimos mercancías por valor de 160.000 euros más IVA. ¿Vale? Vamos a ir poniéndolo. Voy a ir leyendo y poniéndolas, ¿vale? Porque estamos ya en tiempo casi de descuento. Compramos mercancías 160.000, aplicamos el IVA porque esas mercancías se encuentran relacionadas con la actividad que se encuentra sujeta y no exenta, ¿vale? Como el caso anterior, sin problemas. Ahora nos dice, por actividades promocionales relacionadas con la actividad exenta de IVA, una agencia de marketing nos ha facturado 31.500 más IVA. En este caso, como yo desarrollo una actividad sujeta pero exenta, todo el IVA de las compras que yo haga, abastecimientos, contrataciones de servicios necesarios para el desarrollo de esa actividad, va a ser mayor gasto mío. ¿Por qué es mayor gasto mío? Porque no tengo derecho a deducírmelo frente a Hacienda. ¿Por qué? Porque, repito, es una actividad sujeta pero exenta, como puede ser una actividad médica, una actividad de formación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vendo a mis clientes por esta actividad sujeta pero exenta, tampoco les voy a aplicar el IVA. O mejor dicho, se lo voy a aplicar, pero no voy a poner en concepto de IVA nada. O sea, lo que no voy a hacer es que me soporten un IVA cuando yo compro y que no me lo pueda deducir, y luego cuando vaya a los clientes, no, mire, el importe es este. Solamente que lo que haré es, entre comillas, esconder el IVA en el precio. De tal manera que todo lo que cobre va a ser ingreso. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, ahora, antes de ver esta transparencia, por favor, echad un vistazo al siguiente punto. El alquiler de la oficina administrativa, donde se gestionan ambos negocios, asciende a 60.000 euros más el 21% de IVA. Entonces, ¿qué pasa con aquellos gastos que son comunes? Vamos a poner cosas muy dispares, ¿eh? Muy dispares. Una empresa de venta de libros que también desarrolla actividades de formación. Puede ser, ¿no? Una librería que dan cursos de formación. Por la venta de libros aplican IVA y por la formación no aplican IVA. Bueno, depende si es formación reglada, formación no reglada. Ahí ya hay también todo un mundo, ¿eh? Ahí también hay todo un mundo, pero vamos para nuestro ejercicio vamos a suponer eso. Entonces, claro, los gastos de actividades, de estas actividades, que son gastos comunes a ambas actividades, durante el año tenemos que repartir el IVA. Tenemos que decir, oye, ¿con cuál de las dos se encuentra relacionado? La manera de decir con cuál se encuentra más relacionado a efectos fiscales es considerar las ventas sujetas y no exentas del año pasado, las ventas sujetas y exentas del año pasado, sumarlo, que nos daría 3 millones, sería la facturación del 2010, y aplicar lo que se llama la prorrata. Es decir, en el año 2010, el 83,33 de mis ingresos han provenido ¿de qué? De actividades sujetas y no exentas, es decir, actividades de IVA. Y el resto de las actividades que se encuentran exentas. Por tanto, para el 2011, Hacienda te dice, bueno, como hay todo un año por delante, te dejo que apliques el 83% a tus operaciones de IVA y que te lo puedas deducir. Es decir, veis ahí que tenemos esto. Ahora ya me toca escribir un poco. Tenemos el gasto, que son 60.000. Vale. Si a esos 60.000 yo le aplico el 21%, 12.600, muchas gracias. 12.600 sería en condiciones normales.
Claro, si es una actividad exenta, me lo trago todo como gasto. Si es una actividad no exenta, me lo puedo deducir frente a Hacienda. Pero ¿qué pasa? Es una actividad, o mejor dicho, es un gasto que está relacionado con dos actividades distintas. Entonces, esos 12.600, vamos a poner aquí debajo, lo multiplico por el 83,33% y me sale los 10.500. Entonces, ¿cuánto doy como gasto? Pues daré 60.000 más, bueno, os voy a poner el cálculo, ¿vale? Como gasto daré 60.000 más 12.600 1 menos 0,83333, vale, está llevado. Esto me da 100. ¿Vale? Vale. 62.100 es el gasto que yo tengo por la contratación de ese arrendamiento de canon. Es lo que yo daría en contabilidad. Vale. Pero, eso sí, perdón, eso, 12.600 más, eso es, correcto, perdonad, es el cálculo, perdonad un segundito. Perdonad un segundito. Ups, se me ha ido. Perdonad. Vamos a ver. Que a estas horas ya de la tarde uno hace cálculos que vamos. Esos 12.600 por el 83,33% me da los 10.500, ¿vale? Y por otro lado tenemos los 60.000 más los 60.000 por 1 menos 0,8333. 62, 100. Vamos a estirar esto un poco. ¿Vale? Así serían los cálculos. Eso es. Gracias, Pedro. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando yo vendo de la actividad que no está exenta, clientes a ventas de mercaderías, aplico el IVA normal, como bien sabemos. Cuando se trata de la otra actividad, ¿vale? Vamos a la otra actividad, vamos a ver. La otra actividad, le metemos los 800.000, tendríamos que añadirle el IVA. Vamos a tener que añadirle el IVA aquí, ¿eh? Esta cantidad, me vais a perdonar, esta cantidad sería ya con el tema del IVA incluido, ¿vale? Y luego, cuando llega el cierre de año, tenemos que hacer un ajuste de prorrata. La prorrata del año 2011 ha sido ventas sujetas y no exentas 3.200.000, ventas sujetas y exentas 800.000, prorrata 3.200.000 entre 400.000, entre 4 millones, perdón, que es un 80%. El IVA que nos hemos deducido en 2011 son 10.800, mientras que el IVA deducible eran 10.080. Es decir, nos hemos deducido IVA de más, porque hemos aplicado una prorrata del 83, cuando la prorrata final es de ¿cuánto? Del 80%. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia de IVA de 720 la tendremos que reconocer como un ajuste, como un gasto para nosotros, y tendremos que considerarlo como una hacienda IVA, un menor IVA soportado. ¿Vale? Recordad que el IVA soportado
es el IVA que tenemos derecho a deducirnos de Hacienda, y por tanto, si disminuyo la cuantía del IVA que estoy soportando, voy a tener derecho a exigirle una cantidad menor. Y como tengo derecho a exigirle una cantidad menor, es decir, algo malo para mí, lo meto como un gasto en la cuenta 634. Finalmente, hago mi liquidación de IVA, ¿vale? Tengo en cuenta en la cuenta de IVA soportado el punto anterior, tengo en cuenta el IVA repercutido que he repercutido, y finalmente pagamos por bancos, ¿vale? Y con esto quedaría el tema del IVA. Luego, lógicamente, pues a ver, relacionado con el IVA, pues hay operaciones de autorrepercusión del IVA, de que soy un sujeto pasivo nacional y estoy comprando a un proveedor francés. Resulta que ahora en vez de hacer una compra a un proveedor francés, le compro a un proveedor ruso que está domiciliado en Italia. Ahora resulta que en vez de hacer una compra, hago una venta a un cliente americano, pero que reside en Alemania. Quiero decir, toda esa casuística del IVA ya es, por así decirlo, muy fiscal. Nosotros, contablemente, sí que tenemos que saber un poquito de cómo funciona todo eso, pero el funcionamiento básico del esquema del IVA, a efectos contables, sería el que hemos visto. Son las 9, casi 10. Si me queréis comentar alguna cosita de la clase, estoy a vuestra disposición. En la medida que sepa responder todas vuestras preguntas. Gracias a vosotros de nuevo. Buenas noches.